una articulación muy importante que hace el DANE con el Ministerio de Educación con un objetivo muy importante. Nosotros lo que queremos a través de este formulario, que es el formulario C600, es conocer las condiciones básicas de la prestación del servicio de educación formal en el país, desde el nivel preescolar, pasando por básica primaria, secundaria, la educación media, los ciclos lectivos especiales integrados y los modelos educativos flexibles que, recuerden, comprenden estos últimos, todos estos modelos de aprendizaje que permiten la difusión del proceso educativo a personas con condiciones especiales en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se desarrolla esa operación estadística? Esto es un formulario web que es autodiligenciado por todas las sedes educativas del país. Recordemos que tenemos una cobertura tanto para el sector oficial como para el sector no oficial, en donde tenemos a nivel de sede unas descripciones básicas de la sede educativa, cuál es la organización institucional para prestación del servicio educativo y la información sobre el personal ocupado en la sede educativa, de la cual vamos a hablar el día de hoy, en especial en la planta docente de las sedes educativas para los diferentes niveles de educación. Asimismo, vamos a poder conocer no solo a nivel de sede, sino a nivel de jornadas. Recordemos que una misma sede, si presta dos jornadas, por ejemplo, la jornada diurna y la jornada de la tarde, es como si fuera dos sedes efectivas en la prestación del servicio de educación y por consiguiente vamos a poder desagregar la matrícula y los docentes por jornadas y las poblaciones especiales que, recuerden, forman parte de los modelos flexibles o los modelos, en este caso, que nosotros llamamos los modelos educativos flexibles, por ejemplo, las personas con discapacidad u otro tipo de condiciones especiales en el proceso de aprendizaje. Y finalmente vamos a poder caracterizar qué está sucediendo con la situación académica al finalizar el año lectivo anterior, es decir, vamos a saber las tasas de aprobación, las tasas de reprobación y las tasas de deserción que encontramos en cada uno de los niveles educativos en el año inmediatamente anterior. Por consiguiente, aquí ya vamos a conocer cuáles fueron los efectos de la pandemia sobre las tasas de reprobación y las tasas de deserción entre 2019 y 2020. En primer lugar, estamos hablando de 53.066 sedes educativas que nos brindaron información a través del formulario C600 en esa operación articulada entre el DANE y el Ministerio de Educación, que nos permitió establecer en 2021 9.797.677 alumnos matriculados desde preescolar hasta la educación media, es decir, hasta el grado 11, incluyendo los ciclos lectivos especiales y adicionalmente los modelos flexibles de aprendizaje que nos permiten que estas 53.066 sedes educativas en esencia se conviertan en 64.721 sedes efectivas en relación con las jornadas que prestan servicios de educación, por ejemplo, la jornada de la mañana y la jornada de la tarde, que además estas 53.066 sedes que rinden 64.721 jornadas para cubrir 9.8 millones de alumnos matriculados en estas sedes y en sus respectivas jornadas, se prestan estos servicios de educación en toda la trayectoria a través de 441.535 docentes, a quienes, pues de forma particular, queremos agradecer por la prestación de este importante servicio para la sociedad. Obtuvimos a partir de este censo, que tiene una cobertura del 99.55%, pues tenemos 9.797.677 alumnos matriculados. Esto corresponde a una caída del 0,9% del volumen de alumnos matriculados entre el año 2020 y el año 2021. Y esta disminución
que corresponde a aproximadamente 86.000 alumnos matriculados menos entre el año 2020 y el año 2021, tiene una composición socioeconómica muy importante. Miren cómo las sedes, los alumnos alojados en sedes no oficiales tienen una caída del 19.3% entre 2020 y 2021, lo cual corresponde a una disminución de aproximadamente, como ustedes lo pueden calcular, 406.000 alumnos matriculados de menos en sedes educativas no oficiales entre 2020 y 2021, que rápidamente muestran un traslado, pero en menor proporción, a alumnos matriculados en las sedes educativas oficiales entre 2020 y 2021. Esto implica que detrás de este movimiento de alumnos matriculados entre sedes no oficiales, llamemos educación privada, coloquialmente, como lo llamamos, a sedes oficiales, lo que muestra es que efectivamente el choque económico de la pandemia seguramente llevó a que tuviéramos una disminución de casi 406.000 alumnos matriculados en sedes educativas no oficiales que solamente pudieron ser incrementados en una menor proporción o absorbidos en una menor proporción en las sedes educativas oficiales, y por eso vemos una reducción de aproximadamente, en este caso, 86.000 alumnos matriculados entre el año 2020 y el año 2021, que corresponde a una reducción del menos 0,9%. ¿En dónde vimos la caída más fuerte? En educación preescolar. De estos 9.8 millones de alumnos matriculados en 2021, aproximadamente 850.000 se encontraban en el nivel educativo de preescolar, y ahí estábamos observando entre 2020 y 2021 una contracción del menos 8,5% del volumen de niños y niñas matriculados en sedes educativas oficiales y no oficiales en el nivel preescolar. Esta reducción va aminorándose en la medida en que avanzamos en el proceso educativo, pues en la educación básica primaria, en donde tenemos 4.135.000 alumnos matriculados en 2021. Ese volumen corresponde a una contracción del menos 0,8% frente al volumen de alumnos matriculados en el año 2020. Y en educación básica secundaria, pues contando en 2021 con 3.430.000 alumnos matriculados, vemos una contracción del menos 0,3%. Y al contrario, vemos que, a diferencia de las reducciones en matrícula que vemos en educación preescolar, en educación primaria y en educación secundaria, para educación media, con 1.381.469 alumnos matriculados en el grado 10º y el grado 11, pues estamos viendo un incremento de los alumnos matriculados del 2,7%, lo cual puede ser una señal indirecta de que en el año de pandemia la tasa de retiro, es decir, el más crítico, el año 2020, la tasa de retiro de estudiantes estuvo concentrado en estudiantes que estaban a puertas de la educación media, es decir, el grado 10º y 11, que fueron rematriculados o que fueron reinscritos en el año 2021, cuando, recuerden, hacia finales de este año 2021 se dio la oportunidad de retomar la educación presencial en algunas zonas del país. Pues vemos en primer lugar una caída del personal docente del menos 1,6% entre 2020 y 2021, en donde estamos oficializando una población de 441.535 docentes, de los cuales 320.000 se encuentran en la educación oficial y 120.988 en la educación no oficial, en donde en la educación no oficial es donde observamos una caída muy importante del personal docente, que en este caso corresponde a una contracción del menos 5,8% entre el año 2020 y el año 2021. Y adicionalmente, esa contracción docente del sector no oficial lleva a que tengamos, en la medida en que la educación no oficial está altamente concentrada en la zona urbana del país, a que tengamos una caída
de la población docente en la zona urbana del país del menos 2,5%, en donde en el año 2021 estamos oficializando 315.400 docentes en la zona urbana del país y 126.135 docentes en la zona rural del país. Cuando queremos ver cómo este personal docente en el año 2021 de 441.535 docentes está distribuido en los diferentes niveles educativos, pues vemos que la mayoría del personal docente está concentrado en el nivel educativo de básica primaria, es decir, que proveen el servicio de aprendizaje en el nivel educativo de básica primaria, que corresponde a 176.842 docentes de educación básica primaria, en donde muy en línea con la dinámica de la matrícula, pues vemos que la contracción de personal docente más importante se dio en la educación preescolar, una caída del menos 6,8% entre 2020 y 2021, mientras que vamos disminuyendo la intensidad en valor absoluto de esas contracciones hasta llegar incluso a una expansión del personal docente en educación media por ese crecimiento tan importante que tuvo la matrícula en la educación media, recordemos grado 10 y 11 en la educación tradicional y 10, 11, 12 y 13 en la educación normalista, en donde vemos que esencialmente fue en el grado 10º y 11 tradicional, donde vemos el crecimiento más importante de la matrícula y por consiguiente ese crecimiento del 0,9% del personal docente en educación media. Cuando nosotros queremos establecer el acceso a Internet por parte de las sedes educativas, nosotros estamos observando que, en primer lugar, las sedes educativas oficiales en 2021, solamente el 34,3% tenía acceso a Internet. Mientras que la educación privada, pero que tenemos que llamar formalmente la educación no oficial, el 98,2% de las sedes educativas no oficiales tenía acceso a Internet. Es decir, es prácticamente una relación de 1 a 3. Es decir, por cada 3 sedes educativas no oficiales, solamente una está teniendo en el sector oficial la posibilidad de contar con acceso a Internet, una de las brechas más importantes de calidad del servicio educativo en el país. Ahora, cuando queremos entrar a analizar qué pasa con las sedes educativas rurales, miren cómo en 2021 solamente el 22,7% de las sedes educativas rurales del país tenía acceso a Internet, casi la totalidad de ellas oficiales, porque recordemos que la educación no oficial está altamente concentrada en la zona urbana del país. Mientras tanto, en la zona urbana del país, en donde tenemos una predominancia de sedes educativas no oficiales, el 90,8% de las sedes educativas contaba con acceso a Internet. En este caso, en particular, cuando nosotros vemos las tasas de reprobación, pues encontramos que, por ejemplo, mientras en el año 2019 la tasa de reprobación en educación básica primaria era del 6,4% de los alumnos matriculados en educación básica primaria, pues esa tasa de reprobación en el año 2020, a partir de los modelos de aprendizaje flexible y los modelos virtuales, se redujo al 4,4%. Es decir, un efecto de la pandemia es disminuir estructuralmente las tasas de reprobación entre 2019 y 2020, en básica primaria de 6,4 a 4,4, en básica secundaria de 13,3 a 10,1 y en educación media de 7,2% de tasa de reprobación en 2019 al 7% en el año 2020. La tasa de deserción de educación preescolar en el año 2019 era del 3%, pasa al 5,7% en el año más crítico de la pandemia. La tasa de deserción de básica primaria era del 2,5% para los hombres y pasa al 2,7% para los hombres. Y
En este caso en particular, lo que nosotros podemos ver es que la tasa de deserción en educación preescolar entre 2019 y 2020 fue muy fuerte como consecuencia de la pandemia, tanto para niños como para niñas, porque miren cómo en 2019 nosotros teníamos que la educación preescolar tenía una tasa de deserción, en este caso del 2,7%, y en el año 2020, como consecuencia de la pandemia, tuvo una duplicación de la tasa de deserción de niñas en nivel de educación preescolar, porque la tasa de deserción en el año 2020 correspondió al 5,4%.